Yo estaba en cuarto año de medicina y entonces yo creía que con un amigo mío que ahora es cirujano, creía que teníamos que inventar una nueva medicina porque había que unir eso psicológico y eso físico que estaba ahí, que habíamos visto un paciente que tuvo una pancreatitis aguda y los médicos de la sala decían porque comió mejillones. Y él nos dijo, no, además de comer mejillones, recién se había separado y fue un shock muy grande para él. En Chile, había comido mejillones en Chile. Entonces, no sabíamos por dónde. Y después, este amigo mío tuvo un problema por el cual consultó a su homeópata, que era de su pueblo, que él cada tanto iba al homeópata y no sabía por qué. Y entonces lo que tenía se le curó en 24 horas, algo que no era curable en 24 horas de ninguna manera. Entonces yo le pregunté a él, a Ernesto Giampietro, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Bueno, andá a leer el Organón, el libro de Hahnemann, y después habla conmigo. Entonces yo busqué el Organón, no lo encontré en la Biblioteca Nacional, porque no sabía ni lo que era, y empecé a leer y no pude parar. Y yo estaba en quinto año de medicina, y ahí dije que iba a ser homeópata. Y yo tuve el segundo promedio de la promoción. Entonces mi familia no entendía. Cuando yo decía voy a ser homeópata, y mi hermano decía, vos estás esquizofrénico. Entonces, que él era médico, ¿no? Entonces, mi papá también. Pero entonces mi mamá estaba con depresión y estaba con una úlcera sangrante y no la podían curar. A lo de Giampietro en un mes la sacó del cuadro. O sea, ya mi papá, que era médico, quedó contento y vino a hacer el curso de homeopatía conmigo. Que no podía entender, me hacían tocar el vaso y yo decía, ¿cómo puede ser que ahí empiece la enfermedad? Así que yo dije, bueno, o seré psicóloga, o seré obstetra, o seré traumatóloga, pero algo que yo no podía entender la enfermedad así como me la presentaban. La homeopatía nos da respuesta a lo que el paciente viene a buscar, porque el paciente viene con muchísima expectativa. Y entonces cuando él habla de su angustia y de su otitis o su gastritis, no es que nosotros se nos separa dentro nuestro. Sabemos que es lo mismo, la angustia y la gastritis. Y tenemos los elementos para encajar lo que él nos dice, para entender. Por eso también entendemos a los otros médicos, porque los otros médicos no tienen los elementos para comprender lo que le está, para poner eso que le está diciendo. Nosotros tenemos un repertorio, una materia médica, miles de mapas y de esquemas para entender que en ese momento que recibió esa noticia, a partir de ahí tuvo, no sé, parálisis del sueño, como me decía de una paciente, o una otitis que hasta el día de hoy la conlleva. Muchas veces la toma del caso en sí misma es curativa porque el paciente llega solo, con la ayuda del médico, a palpar la sensación, el leitmotiv de su vida. Entonces, al hacerse presente ese fenómeno que lo estuvo dirigiendo durante toda su vida, muchas veces tocar eso ya es curativo. Le produce al paciente muchísima tranquilidad. Y entonces eso es lo que estamos tratando de practicar en nosotros mismos y de estimular a los homeópatas que lo hagan y también a los pacientes, porque el paciente al principio les mandamos un cuestionario y ese cuestionario ellos lo completan y entonces ya estuvieron muchas horas preguntándose cosas a sí mismos. Así que cuando llegan tienen otra actitud bien distinta, ¿no? De, bueno, a ver cómo ellos mismos saben que van a colaborar con su tratamiento y cuando llegan al lugar que es el leitmotiv de su vida, les da muchísima tranquilidad y eso mismo es curativo. Sí, el leitmotiv está más allá de la historia personal, es una cosa de un inconsciente, nosotros lo llamamos del inconsciente universal, porque está más allá de la historia, más allá de los arquetipos del inconsciente colectivo. Es como si la sustancia de la naturaleza estuviera hablando a través de él, como si una planta estuviera hablando, como si un mineral o un animal estuviera hablando a través de él, y entonces empieza a surgir un lenguaje muy extraño que se hace consciente ahí en ese momento al paciente y al médico, y eso crea un fenómeno de resonancia, porque eso que está ahí resuena con el estado del
del paciente. Ahí se produce un fenómeno homeopático, de que lo similar resuena con lo similar, y eso es curativo. Un elemento muy importante en mi consulta es la farmacia, porque estuviste 2 horas y media con un paciente, o 3, y tal vez más, porque tal vez el paciente se fue y vos te quedaste estudiando. Lo vas a ver a los 2 meses, vas a estar esperando ese medicamento y necesitas confiar muchísimo en la farmacia. A mí me hace muy bien cuando llamo a Orlando, por ejemplo, y Orlando, ¿tenés el remedio? No lo tengo. Ay, qué bien. Esto es fundamental, confiar en la farmacia. Empezamos a hacer un curso de 8 módulos de 2 meses de duración. Ya vamos a empezar el tercer módulo en enero, en el que desarrollamos una introducción a las nuevas técnicas de abordaje, las que están desarrollándose en los últimos 20 años, en las cuales está el estudio de la sensación vital, el modelo de evolución personal de Mahesh Gandhi, el estudio de la sensación vital, que es lo que desarrolló Sankaran, el estudio de los minerales de Jan Scholten, el estudio de las plantas que hizo Michal Yakir basadas en la clasificación de Cronquist de las plantas, y todo poniendo énfasis en cómo tomar el caso, cómo abordar el caso y cómo llegar a elegir un medicamento correcto, utilizando como ejemplo los casos propios. Hasta ahora lo que hacíamos era estudiábamos en grupos de estudio con gente de varios países de habla hispana y de Brasil, pero ahora decidimos mostrar nuestros propios casos como ejemplos para mostrar este tipo de abordaje. Claro, y con la idiosincrasia nuestra, porque de pronto siempre estamos viendo casos de la India, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, y de pronto ves pacientes con estas nuevas técnicas, pero de nuestro pueblo y con nuestra costumbre y con nuestras maneras, ¿no? Nuestro tan lenguaje. Particular. Estamos tratando de poder ajustar la técnica para usar muchos abordajes, no solamente el de Sankaran, sino también el de Mahesh Gandhi o Jai Shah o Michal Yakir, que todos tienen una tendencia a llegar a ese núcleo inconsciente, para que junto con las técnicas repertoriales clásicas, juntar todo en una especie de sinergia para que todo se una en una sola prescripción. Y además lo que te da seguridad es estar con estos nuevos abordajes, yo haría sistemáticos, porque hay sistemas, tablas, mapas para saber por dónde caminar durante la entrevista, más lo clásico, que es la toma de síntomas raros, extraños y peculiares y bien sólidos. Entonces uno tiene un apoyo firme en algo concreto junto con el apoyo más dinámico. Entonces ahí se hace más completo. La sinergia. Se hace esa sinergia, ¿no? Lo llamamos en general equinoccio y solsticio, porque como también está implicada la gente de Europa, entonces hacemos invierno y verano, y otoño y primavera, y ahora va a ser verano e invierno. Hay gente de España, hay gente de Francia, de Brasil, y hay mucha gente del interior del país, muchos homeópatas del interior del país. Y entonces buscamos en nuestras propias historias medicamentos que hayan andado bien, que han tenido buenos resultados por muchos años. Y es una especie de laboratorio, porque investigamos la evolución del paciente y aprendemos a partir de un paciente curado el medicamento. Lo optimizamos el estudio del medicamento. Y antes de mostrar el resultado, qué medicamento le dimos, una semana antes le mandamos la historia a los homeópatas. Ellos también hacen ese trabajo de estudiarlo, de proponernos
remedios, de investigar, y se hace una interacción vía mail, WhatsApp, en donde ellos, los mismos homeópatas, interactúan con nosotros y así el martes siguiente decimos qué remedio y a partir de ahí estudiamos a qué familia pertenece, qué miasma, dónde lo ubicamos en las distintas tablas y los distintos abordajes que tenemos. Es una experiencia que a todos nos entusiasma mucho porque es como ver, como vos decías, la patogenesia viva. Y entonces todos estamos muy, muy agradecidos de tener esa posibilidad, de tener esa experiencia, que es para mí totalmente novedosa, muy útil. Sí, somos todos testigos de un fenómeno que se da con el paciente, que se dio con el paciente y que se da con el estudio del paciente y del medicamento. Entonces se provoca un fenómeno energético muy interesante, que no es la clase magistral de que voy a explicar tal o cual cosa, sino que hay un material ahí de algo que sucedió con un paciente y una evolución que es muy, muy interesante. Y hay un final feliz, porque como es una paciente que, bueno, resulta que era número 1 de una empresa china, pero ella quería tener su bar, por ejemplo. Y entonces, durante toda la semana, todos estuvieron leyendo esa historia y después ven que sí, que ella logró pasar los ataques de pánico, curarse todo eso y además lograr su objetivo y tener su propio emprendimiento, su propia felicidad en el trabajo que ella buscó. Bueno, y así es una cosa como que nuclea, ¿no? Y la gente está muy contenta, todos estamos contentos. Hay seminarios en inglés que utilizan esto. Mi sensación es que son un poco más rápidos, ¿no? Que no da lugar a tanto diálogo. Pero son todos en inglés, ¿no? Entonces esto está hecho especialmente para gente de habla hispana que no tiene acceso al inglés. A los homeópatas de todo el mundo a hacer este curso, a estos ciclos que son estacionales porque finalmente quedaron primavera, otoño, verano, invierno y así continuaremos durante el año en ciclos por ahora sí de 8 sesiones y es una aventura de revisar nuestras historias y entre todos estudiarla.